¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a otro video de este canal Ergo Hackers. En esta ocasión vamos a hacer una comparativa de dos frameworks que sirven para relativamente lo mismo y es implementar un sistema de gestión de la información y es ISO 27001 versus el NIST Cyber Security Framework. Realmente hay muchos puntos similares entre ellos, pero hay ciertas diferencias que te pueden inclinar a usar uno versus el otro. Entonces vamos a tratar de resumirlas acá para que tú tomes la mejor decisión y bueno, sigas adelante con un framework. Si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete, nos vas a ayudar muchísimo, pero sin más, vamos al video. Y bueno, primero vamos a dar una breve introducción de cada uno de ellos para que tú te familiarices, si no estás familiarizado con alguno, pues para que entiendas más o menos de qué va uno versus qué va el otro, ¿no? Y empezamos por el NIST Cyber Security Framework. Y es que el National Institute of Standards and Technology de los Estados Unidos decidió implementar o crear este framework para ayudar a las empresas a implementar un sistema de gestión de la información o un sistema de gobierno o un sistema de madurez sobre los controles, ¿no? Que mucho se necesitaba y bueno, es muy específico para las empresas de Norteamérica. Sin embargo, porque incluye muchas buenas prácticas, lo han adoptado muchas empresas afuera de Norteamérica, ¿no? Y bueno, el framework es bastante sencillo de entender o bastante sencillo de digerir, ya que divide todo su comportamiento en 5 grandes prácticas. La primera práctica es identificar, que básicamente lo que te dice es eso, ¿no? Identifica cuáles son tus activos, qué es lo que quieres proteger, qué es lo que no quieres proteger, porque también se vale decir qué es lo que no quieres proteger, o básicamente qué es lo que no es crítico para que el negocio continúe o bueno, genere o llegue a las metas de negocio, ¿no? Una vez que tengas identificado qué es lo que debes de proteger, pues viene la etapa de proteger como tal, donde ya empiezas a implementar o ver qué controles vas a poner en marcha para poder reducir los riesgos de los activos que identificaste en la primera etapa. Luego que ya has implementado los controles, pues viene la etapa de detectar, ¿no? Una vez implementados los controles, pues tienes que tener un mecanismo para estar constantemente vigilando todos esos controles o bueno, tu tráfico, los datos, etcétera, etcétera, para poder detectar si hay alguna brecha y bueno, poder reaccionar a sí mismo. Y bueno, una vez que ya identificaste, ya pusiste controles y ya estás monitorizando constantemente, pues viene la etapa de responder en caso uno de tus controles de detección pues haya detectado algo, ¿no? Entonces respondes ante un incidente, respondes ante un desastre con el DRP, con el BCP. Aquí ya tenemos temas de continuidad de negocio, de respuesta ante incidentes, de respuesta ante desastres, etcétera, etcétera. Y el último control que nos dice la NIST Cyber Security Framework es el de recuperar. Una vez, otra vez, ya respondiste, pues ahora toca recuperarse, ¿no? Y recuperarse puede ser regresar al sitio principal, puede ser implementar medidas a futuro o vamos, una base de datos de conocimiento para que todo esto no te vuelva a pasar. Entonces, como te das cuenta, es un framework bastante sencillo de digerir, bastante sencillo de entender, al mismo tiempo que te da mucha madurez dentro de tus procesos de ciberseguridad. Entonces, por eso es que ha habido un alza en la adopción del NIST Cyber Security Framework, ¿no? Bueno, y en el otro lado tenemos a ISO 27001, que nosotros ya tenemos un video acá en el canal detallado sobre eso. Te lo dejo aquí en una cartita para que tú lo puedas ir a ver y también en las recomendaciones del final del video. Pero ahí está todo el detalle de cómo tú implementas o qué pasos debes de seguir para implementar la ISO 27001, que no es ni más complicado ni más sencillo, simplemente tiene un approach un poco distinto porque es un framework muy orientado a los riesgos. Lo que pasa es que esa etapa de riesgos tú también ya la tuviste que haber hecho o la tienes que hacer en la primera etapa del NIST Cyber Security Framework, que es identificar, ¿no? Porque en la etapa del NIST Cyber Security Framework, donde estás identificando todos tus activos, pues también identificas el impacto que tienen los activos, las probabilidades y haces un riesgo o un análisis de riesgos cualitativo y te vas migrando poco a poco a un análisis de riesgos cuantitativo. Entonces, no es que sean muy distintas las etapas, lo que pasa es que las implementan de formas distintas, ¿no? Bueno, y antes de que entremos a las diferencias muy marcadas que hay entre uno y otro, vamos a las similitudes o las 3 grandes similitudes. Y es que la primera similitud es que ambos son frameworks orientados al ciberriesgo. Ambos son frameworks que toman en cuenta el ciberriesgo, es decir, el análisis de impacto del negocio, el famoso BIA, ¿no? El Business Impact Analysis. También toman en cuenta las probabilidades, que es la segunda parte de la fórmula del riesgo. Entonces son dos frameworks muy orientados al riesgo, lo cual hace que sean dos frameworks muy buenos y por eso es que son muy adoptados en la comunidad de ciberseguridad. También son dos frameworks que, como toman en cuenta el riesgo, pues también te dicen que implementes controles o que lleves tus controles a mitigar esos riesgos que se identificaron, ¿no? Entonces, otra vez, por eso es que son tan adoptados, porque al final, si es un framework que te ayuda a identificar cuáles son los riesgos que más te podrían afectar y asimismo te ayuda a mitigarlos, pues ya ves por qué son tan usados en la comunidad de ciberseguridad. Y por último, pues también te dice que no solo es implementar controles, sino estar monitorizándolos constantemente. De hecho, ambos frameworks tocan un tema de KRIs, Key Risk Indicators, lo cual te dice, bueno, si ya te identificaste un riesgo, pues monitorealo
o estarlo viendo constantemente, porque al final lo que ayer representaba un riesgo para la empresa, hoy posiblemente ya no. Por ejemplo, si tú hoy vendes tus artículos en tiendas físicas y mañana decides crear una página web, pues de pronto los riesgos no van a ser los mismos, ¿no? Tú ya tienes otra avenida de riesgos, de pronto ahí es donde estás generando más plata en el negocio, entonces por ende tu riesgo cambió porque el riesgo de vender físicamente probablemente se reduce y el riesgo de vender en línea aumenta muchísimo. Entonces, por eso te sugiere tener estos KRIs para que estés constantemente viendo cómo cambian los riesgos. Bueno, y ahora las diferencias. Y la primera es que NIST fue creado para las agencias federales específicamente de los Estados Unidos e ISO fue creado, vamos, un framework más internacional. Pero vuelvo y repito, como NIST ha hecho las cosas muy bien, a pesar de que fue creado para las agencias federales de los Estados Unidos, pues ha tenido una adopción un poco mayor fuera de este país, ¿no? Sin embargo, pues sigue habiendo la diferencia. NIST fue creada para las agencias federales de los Estados Unidos e ISO fue creado como un estándar más internacional para que lo adoptara cualquier empresa alrededor del mundo. Las otras grandes diferencias es cómo agrupan los controles. Al final, la NIST Cybersecurity Framework pues agrupa los controles en esos 5 grandes grupos que contamos, ¿no? Obviamente, cada uno de estos grupos va a tener subcontroles, pueden llegar a ser hasta 78 subcontroles y bueno, la ISO pues los categoriza de forma distinta, ¿no? Al final son 14 dominios dentro de la ISO que pueden llegar a tener 114 o 120 controles, depende cómo nosotros lo manejemos, pero bueno, no es que una sea mejor que la otra, vuelvo y repito, solo los categorizan de forma distinta. La otra gran diferencia es que tú no te puedes certificar como NIST Cybersecurity Framework, es decir, no puedes certificar a tu empresa, no puedes decir yo estoy certificado como NIST Cybersecurity Framework. Por el otro lado, sí puedes decir eso sobre ISO, entonces tú puedes demostrar si tu meta, vamos, como negocio es demostrar que estás haciendo las cosas bien o que tienes implementado un sistema de gestión de la información, entonces definitivamente tienes que irte con ISO porque ISO sí que es un framework con el cual tú te puedes auditar y puedes mostrar cumplimiento frente a ese estándar. Vuelvo y repito, tú puedes cumplir con NIST Cybersecurity Framework, pero no tienes nada que lo demuestre oficialmente, ¿no? Entonces, si tu meta o la meta del negocio es hacer de pronto una campaña de marketing o de pronto mostrarle a tus clientes que los datos que tú estás utilizando, pues los estás guardando de forma segura, entonces definitivamente el ISO 27001 es el framework que debes utilizar. Sin embargo, a veces las desventajas vienen con desventajas y es que también si tú te quieres certificar con ISO 27001, debes de pagar. Show me the money, show me the money. Tanto para comprar la regulación, tanto como para implementarla, tanto como para que te auditen, etcétera, etcétera. Es mucha plata a veces la que se tiene que invertir. I'm not paying for half of that. Sin embargo, el NIST Cybersecurity Framework es completamente gratis. Tú puedes descargar los estándares, tú puedes ver qué es lo que se requiere, tú puedes implementarlo y listo. No tuviste que pagar nada más que los controles que obviamente tengas que comprar, los controles que tengas que implementar, las horas hombre, etcétera, etcétera. Pero no tienes que pagar absolutamente nada. Pero vuelvo y repito, va a depender de qué es lo que quieras. Si tú simplemente quieres implementar un sistema de gestión de la información para aumentar la madurez de los procesos de ciberseguridad, pues entonces el NIST Cybersecurity Framework. Pero si tienes que demostrar cumplimiento, quieres demostrarlo, quieres comentarle a tus clientes que tienes una insignia oficial de que lo estás haciendo, entonces definitivamente el ISO 27000 va a ser el framework que debes utilizar. Entonces, para resolver la gran pregunta, ¿cuál es el mejor framework? Yo creo que los dos son muy buenos. Creo que va a depender si debes demostrar cumplimiento con un framework versus otro. Y vamos, no es que no puedas demostrar cumplimiento con el NIST Cybersecurity Framework, porque por supuesto que le puedes decir a tus clientes, yo implemento este framework, yo tengo un sistema de gestión de la información, etcétera, etcétera. Simplemente que no hay una tercera parte validando o avalando ese statement, ¿no? No te va a decir alguien, sí, yo lo evalué, yo lo audité y oficialmente les digo que cumple con NIST Cybersecurity Framework. Sin embargo, con el ISO sí que lo hay. Entonces, va a depender de la situación en la que estés. Sin embargo, ambos frameworks son muy buenos y implementes uno o implementes otro, no vas a tener ningún problema. De hecho, ambos pueden coexistir, ¿no? Here, brother. Give me a hug. Si tú ya tienes un camino muy recorrido con el NIST Cybersecurity Framework, muy probablemente implementar ISO 27001 se te va a hacer extremadamente fácil, si no es que hasta se puede hacer automáticamente. Cuando digo automáticamente me refiero a que
si cumples uno, probablemente cumples también con el otro, ¿no? Simplemente será algunos cambios de papeles, algunas asignaciones de políticas, etcétera, etcétera. Pero vamos, que ambos frameworks son muy buenos, van a llevar tus procesos de seguridad a un nivel de madurez muy alto y bueno, ambos van a garantizar que los datos que tú estás manejando pues están de una u otra forma siendo bien manejados. Si tú crees que hay otras diferencias más marcadas, obviamente acá no podemos entrar en detalle por el tiempo del video, pero si tú crees que hay otras diferencias más marcadas, déjanos saber en los comentarios y bueno, ampliamos la discusión. Pero sin más, eso fue todo, espero les haya gustado y nos vemos muy pronto.